Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Objetivo Sínodo. En el programa de hoy vamos a presentarles algunas de las charlas que se han elaborado desde esta casa también con la ayuda y la colaboración de Canal Diocesano de Televisión y que forman parte de los 4 temas que están dentro de los materiales para este primer curso de nuestro Sínodo Diocesano. Les ofreceremos esas 2 primeras charlas, que por cierto ya pueden consultar en la página web del Sínodo Diocesano. Estaremos también presentes en la primera reunión de un grupo sinodal muy especial que vamos a tener ocasión de conocer hoy. Y en esta primera parte del programa vamos con la última comisión que nos quedaba por mostrarles, que es la comisión de liturgia. Y para ello tenemos que saludar a don Rubén Carrasco, que es un poco el responsable de esta comisión. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Bien allá. ¿Cuál es el objetivo, por así decirlo, de la comisión de liturgia? El objetivo de esta comisión es precisamente cuidar todo lo referente a las celebraciones que tendrán lugar dentro del marco del sínodo. Y en este sentido, pues también ofrecer unas herramientas concretas para que se viva, ¿no?, este encuentro con el Señor, ¿no?, de toda la comunidad diocesana con el Señor. Y en este sentido, pues iremos colgando y subiendo, ¿no?, al sitio del sínodo en la red, pues la web, algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, ya está subido la oración por el sínodo, que fue por lo que, por ejemplo, con la que comenzamos la presentación de los materiales. Sí, esa oración que ya hemos hecho, sí. Pero también las peticiones, ¿no?, que se dirigieron, ¿no?, a las parroquias para que se introdujeran en las celebraciones de la misa, o en el oficio, laudes o vísperas, también se mandó a toda la diócesis el año anterior, ¿no? Pero está presente ya también una celebración de entronización del icono del sínodo, ¿no?, para comenzar esas asambleas en las que se van a ir reuniendo los grupos sinodales, ¿no?, pues también hay una celebración en el marco parroquial. Lo estamos viendo ahí. Para, bueno, pues entronizar esta imagen que nos acompañará durante todos estos 3 años, del Señor Jesús, Eucaristía, y de la Virgen María, con el niño en brazos, ¿no?, que son los 2 iconos de este sínodo diocesano. Porque, don Rubén, nada tiene que ver esto con los materiales que, por ejemplo, luego también vamos a tener ocasión de presentar y en los que ha trabajado la Comisión Teológica, es decir, los temas del sínodo. No, por un lado está el ámbito, ¿no?, no es formativo, se ha dicho eso, ¿no?, que ante todo los temas, ¿no?, ponen catequesis, ¿no?, pero nos recordaba el vicario de Familia y Vida, sí, don Enrique, que, bueno, pues es preferible llamarlo material para la oración, porque pretenden ser esas reuniones un encuentro atravesado por el Espíritu Santo, porque ante todo esos grupos sinodales lo que quieren ponerse es en escucha del Espíritu, el Espíritu Santo, lo que dice hoy a la Iglesia de Toledo, a través de estas iglesias del Apocalipsis, ¿no? Entonces, eso, por un lado van esos temas reflexivos, de oración, ¿no?, y por otro lado van los materiales que esta comisión va a ir preparando y poniendo a disposición de todos los diocesanos. Esa oración de entronización y luego también para los tiempos litúrgicos que llamamos coloquialmente fuertes, el Adviento, la Cuaresma, también va a haber un material para que en cada uno de los domingos se introduzca en la celebración alguna clave, ¿no?, al hilo del año litúrgico, ¿no?, de los temas que propone la Iglesia, ¿no?, en la celebración, también destacar algún aspecto que nos ayude precisamente a tenerlo en cuenta, a valorarlo en estas asambleas, ¿no?, sinodales. ¿Ya están todos los materiales litúrgicos preparados o podemos decir que esto va por años y según vayan sucediéndose las distintas etapas del sínodo? Así es, irán subiéndose a la web, ¿no?, y bueno, en los diferentes momentos del año litúrgico. Tampoco nuestra comisión quiere sobrecargar, ¿no?, porque materiales hay muchos, abundantes, sí, y tampoco pretendemos, ¿no?, que el sínodo bueno, pues esté omnipresente, ¿no?, en todos los lugares, ¿no?, de nuestras celebraciones, ¿no? Bueno, pues son recursos que se pueden o no utilizar, ¿no?, pero ahí están, ¿no?
que son útiles. Don Rubén, ¿por qué es importante la labor de esta comisión a la hora de poner en marcha un sínodo? Usted como responsable, ¿cómo defiende esto? ¿Por qué es importante su labor? Lógicamente esta comisión lo que pretende es finalmente el encuentro con el Señor, que es lo que pretende el sínodo, ¿no? El sínodo se lanza para renovar nuestra Iglesia en esa escucha del Espíritu y ver cómo Dios nos está pidiendo pues nuevos métodos, ¿no?, para llegar precisamente a evangelizar a tantas personas que están alejadas, ¿no?, de la Iglesia, de nuestra casa, de nuestra madre, ¿no? Entonces el fin último del sínodo es el encuentro de cada uno de los diocesanos con el Señor vivo y resucitado, que se produce especialísimamente en la celebración eucarística, en el sacramento de la reconciliación, ¿no? Renovarnos nosotros, los creyentes, ¿no?, los bautizados, para que también esa renovación interna, ¿no?, en cada uno de nosotros nos lance a la evangelización, ¿no?, con determinación, con fuerza, con alegría, ¿no?, con la esperanza, ¿no?, de saber que llevamos un mensaje muy potente, que es el Señor Jesús, que no somos nosotros. Entonces es esencial, ¿no?, cuidar las celebraciones, porque en este marco, ¿no?, de la celebración es donde se produce una verdadera evangelización, cuando cuidamos las celebraciones, ¿no? Es el marco más potente para la nueva evangelización. Cuando se cuidan los signos, ¿no?, las palabras, ¿no?, gestos y palabras, que así está precisamente concebida la liturgia, como Dios se manifiesta y concede su gracia. Cuando cuidamos bien la celebración, la liturgia, pues también se puede despertar la fe, ¿no?, en aquellos que ya han sido bautizados, pero también en aquellos, ¿no?, que no conocen al Señor, y a través de la belleza, ¿no?, de la celebración también lo sagrado les puede interrogar, ¿no?, y llevar precisamente al encuentro con aquel que es la belleza con mayúsculas, ¿no? Y es precisamente en la escucha de la palabra cuando nos ponemos en sintonía con el Espíritu, ¿no?, y nos hace vivir en la verdad. El sínodo se nos ofrece ante todo para esto, ¿no?, para vivir en la autenticidad, en la verdad, que es la santidad. Y esto es lo que nos lleva a la unidad, que es lo que pretendemos también con este sínodo, unir a nuestra Iglesia diocesana, la comunión entre pastores y fieles y consagrados, ¿no? Todos tenemos que hacer espaldas con todos, ¿no?, porque fuera hace frío, ¿no?, y la mundanidad nos está atizando, ¿no?, y muchas veces congela y paraliza nuestro corazón. La verdad nos lleva a la unidad entre todos los que creemos en Cristo, y eso nos conduce a la caridad. Y la mayor forma de hacer caridad precisamente es ofrecer el Evangelio, porque la mayor pobreza hoy día es precisamente no tener a Dios. Claro, esto que está diciendo es importante, ¿no?, en el sentido de que no tendría ningún sentido un sínodo diocesano al margen de la liturgia, del año litúrgico y de todo lo que va viviendo la Iglesia. Incluso, por ejemplo, ahora estamos a punto de culminar el año jubilar de la esperanza, ¿no? Todo eso hay que recogerlo de alguna manera y actualizarlo y hacer que penetre, ¿no?, también en el sínodo. Sí, el sínodo se nos ofrece como un instrumento de conversión, y la conversión no es sino volver a Jesucristo, volver nuestra mirada al Señor. Y la liturgia, en el marco del año litúrgico, nos ofrece esto, vivir, ¿no?, unidos al Señor, íntimamente unidos al Señor en sus diferentes misterios, ¿no?, que es lo que va jalonando todo este año, todo el arco del año litúrgico, comenzando por el misterio de la Encarnación, llegando a su Pascua, ¿no?, y en el tiempo ordinario, que es básicamente donde discurre nuestra vida, ¿no?, en lo cotidiano, que es lo más importante, lo que no se ve, ¿no?, la cotidianidad. El sínodo pretende precisamente unirnos a Jesucristo y ordinariamente la Iglesia, a través de la celebración, nos concede precisamente esta posibilidad, porque el momento más fuerte, más radical de esa unión con el Señor está en la Eucaristía, ¿no?, donde nos hacemos uno con Él, y Él se hace uno con nosotros, ¿no?
y muchas veces pasamos de puntillas, ¿no?, por la Eucaristía. Todo esto que estamos preparando, reuniones, grupos sinodales, encuentros, etcétera, ¿no?, pues claro, tienen su importancia, pero la importancia radical, ¿no?, está precisamente en la misa, en la celebración de cada día, ¿no? Si el sínodo nos llevara a vivir precisamente este momento a cada uno de los bautizados, de los diocesanos, pues sería un logro muy potente, ¿no? Porque un corazón converso, convertido al Señor, está lleno de fuego, y eso es lo que va a prender fuego en otros corazones, ¿no? Porque no es nuestra inteligencia, ni nuestra destreza, ni nuestras virtudes, ni esto, ni lo otro, ¿no?, lo que van a cambiar este mundo, sino que es el Señor Jesús, cuando prende en nuestro corazón. Entonces, Jesús, que es la verdad, Jesús, que es precisamente la vida, ¿no?, Jesús, que es el bien, la bondad, pues hace que nuestro corazón, tocando el suyo, se convierta también en algo bello, ¿no? Él es la belleza, y esa es la santidad. Y la belleza interroga, ¿no?, y bueno, pues conduce a aquel que es la belleza, no reconduce a nosotros mismos, ¿no?, sino que nosotros tenemos que estorbar poco para que la gente se encuentre con el Señor. El único protagonista del sínodo, el primero del siglo XX, es Jesucristo. Y en la Eucaristía, así lo muestra el icono, ¿no?, Jesús, sí, Eucaristía. Y todo ese hermoso icono, ¿no?, que nos muestra la santidad de nuestra Iglesia, desde su fundación, los primeros santos, Santa Leocadia, San Ildefonso, el cardenal Sancha y los mártires de la persecución religiosa. Todos han sido atravesados por Jesús Eucaristía. Y eso es lo que hace de nuestra Iglesia diocesana precisamente una comunidad, ¿no?, que es grande, ¿no?, pero es grande porque tiene al más grande, ¿no?, el primero como cimiento y el primero como meta, Jesucristo. Y esto es el sínodo. El protagonista es Jesús y su palabra. Y por eso las reuniones o los grupos sinodales parten siempre con la experiencia de la palabra de Dios, y no es poner en común lo que nos parece a unos y a otros, sino ponernos en escucha auténtica y verter esas preguntas, ¿no?, a la secretaría, bueno, pues para hacer un discernimiento de lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios nos habla muy clarito a través de acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo, que puedan suceder. Y hay que escuchar, ¿no?, al Señor a través de su palabra, que ilumina la vida concreta de nuestra Iglesia diocesana, y que es un momento singularísimo de llamada a la conversión, ¿no?, y de retorno a lo esencial, ¿no?, que es vivir en Jesús. Bueno, pues importante la labor de esta comisión, sin duda, de que también se integre dentro de lo que es el sínodo y lo vertebre, en cierto modo, todas nuestras celebraciones, ¿no?, para ir a una y conseguir esa unidad de la que hablaba, que en definitiva es lo que se persigue. Don Rubén Carrasco, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentar toda la labor de toda esta comisión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Una vez presentados los materiales del 26º Sínodo Diocesano, esta es una de las herramientas más útiles que vamos a encontrar. Hablamos de la página web y en ella, en la galería multimedia, ya están disponibles algunos de las reflexiones de los temas principales que vamos a abordar en los grupos sinodales. La primera catequesis para el Sínodo Diocesano de Toledo nos interpela ante el desánimo de nuestras comunidades. En este primer año, las catequesis se estructuran desde las cartas a las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. En estas cartas el Señor advierte de las debilidades sufridas por cada una de esas comunidades y hace una llamada clara a la conversión y a la fidelidad. El mensaje del Apocalipsis se hace actual también hoy en nuestra Iglesia Diocesana de Toledo, pues sufrimos los mismos peligros. En el Sínodo Diocesano queremos hacer eco de las advertencias que hace el Señor a las 7 iglesias de Asia Menor.
Teniendo esto en cuenta, abordemos la primera de las catequesis, que tiene como referencia a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad próspera, rica, elitista, situada en la costa occidental de Turquía, al norte de Éfeso. Sus habitantes se felicitaban de la belleza de su entorno, de sus calles empedradas y, cómo no, del célebre Homero, que era natural de allí. Allí vivía una comunidad judía que participaba de la prosperidad de la misma ciudad. Cuando surge la primera comunidad cristiana, lo hace en ese entorno judío. Pero los cristianos no comparten la misma suerte que los judíos, pues desde el principio sufren una feroz persecución. Si algún judío profesaba la fe en Jesucristo, era expulsado de la sinagoga y desheredado de su familia, quedando así abocado a la más cruel precariedad. Entre sus mártires destaca San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, que como obispo de Esmirna recibió la corona del martirio en el año 155. Pasemos ahora al texto del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos, pero que no son sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. 3 ideas destacan de este texto que nos ayudarán para la reflexión: el desánimo por la persecución, el desánimo como tentación del diablo y el desánimo como peligro para afrontar la fidelidad y el compromiso de vida. La primera idea, encabezada en el temario con el título «Donde más duele», destaca el desánimo que podría vivir la iglesia de Esmirna por la tribulación sufrida a causa de la persecución. Ante esta situación, las palabras del Señor son de ánimo y de aliento. Hoy, en nuestras comunidades, también podemos constatar situaciones que nos desalientan. Aunque no suframos una persecución violenta, a veces la fe se ridiculiza. La tradición y los valores cristianos son descartados y podemos comprobar cómo nuestros hijos o nietos abandonan la fe, haciendo parecer estéril toda catequesis o formación cristiana. Sin olvidar el pecado de la hipocresía que muchas veces se da entre nosotros y no deja de ser un antitestimonio. El segundo punto de nuestra reflexión, titulado «El verdadero enemigo», hace referencia directa al diablo. El desánimo no es solamente un sentimiento humano, es también una tentación del maligno, que quiere edificar una sociedad sin Dios. Pero no debemos olvidar que Cristo ha vencido al mal y nos desborda con su gracia y con su misericordia. Una sociedad sin Dios es como un gigante con pies de barro. El poder del mal, por muy ostentoso y apabullante que nos parezca, realmente es débil. En nuestra sociedad, las tensiones políticas, las corrientes mediáticas, pueden convertirse en instrumentos por los que actúan las fuerzas del mal, las fuerzas adversas espirituales. Debemos estar atentos para no sucumbir ante la tentación y discernir con un criterio de fe. La reflexión concluye con el tercer punto titulado «Sin calcular la entrega». Cualquier cristiano del siglo I que viviese en Esmirna debería tener una fe muy grande para ser fiel, viendo cómo la comunidad cristiana sufría calamidades mientras que la sociedad era próspera. Nosotros también corremos peligros. Por un lado, el riesgo de instalarnos en la comodidad,
que nos lleva a evitar todo compromiso porque no queremos complicarnos la vida. Por otro lado, el riesgo de vivir nuestra religiosidad como una vía de escape en medio de los estreses de este mundo y hacer de nuestra espiritualidad un sentimiento egoísta. Si nuestra vida de fe no nos lleva al compromiso, si no nos lleva a dar la vida, nos volvemos estériles. Hay que optar por la generosidad, pues hay más alegría en dar que en recibir. Finalmente, me gustaría orientar sobre el cuestionario del tema que nos ayudará a compartir nuestra reflexión. La primera de las preguntas del cuestionario nos invita a exponer situaciones concretas, situaciones de nuestra comunidad causadas por el desánimo y cómo las afrontamos, si desde la queja constante o desde una esperanza madura. La segunda de las cuestiones se centra más en si somos capaces de interpretar las noticias de nuestro entorno desde una visión de fe o solo desde una perspectiva mundana, y qué necesitaríamos para interpretar los signos de los tiempos desde la sabiduría y la mirada de Dios. La tercera pregunta nos invita a proponer iniciativas concretas, iniciativas para desarrollar el compromiso de vida en medio de nuestras comunidades y parroquias, sin obviar lo que debemos cambiar. No desfallezcamos. El Señor nos sostiene. Él es el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. En Él está nuestra esperanza. Él nos alienta y nos promete la corona de la vida. Esta catequesis es la tercera de las que corresponden al sínodo diocesano y que se verán en los grupos sinodales. El tema es la falta de comunión en la Iglesia. Es sobre lo que vamos a hacer el examen de conciencia, precisamente sobre nuestra Iglesia diocesana. Y esa comunión no sería sino el lazo de unión con Jesús y con todos los bautizados fieles cristianos en la Iglesia. El texto que nos va a servir para poder ilustrar este tema de la falta de comunión procede del libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. También se le ha llamado el Evangelio de Jesucristo resucitado. Nos vamos a ceñir al capítulo 2, versículos del 1 al 7, que se dirige a la iglesia en Éfeso. Vamos a empezar ubicándonos, situándonos para poder descifrar el mensaje que este texto quiere que todos recibamos. El mensaje es dado por Jesucristo. Jesucristo se revela a Juan y a Juan es al que le entrega el mensaje. De hecho, Juan siempre habla en primera persona. Yo, Juan, vi, dice, 7 candelabros de oro y en medio como un hijo de hombre, que tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. Le revela su identidad. Jesucristo le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Le ordena que escriba, diciéndole, escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. El mensaje va dirigido a la iglesia en Éfeso y comienza así, ya en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Pero habíamos dicho que íbamos a ubicarnos, vamos a conocer esta iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad en la que florece el culto pagano a la diosa griega Artemisa. Éfeso también tiene una biblioteca muy grande, muy amplia, y tiene un montón de sectas mistéricas que por medio de la magia tratan de ofrecer la salud a todos los que recurren a ellas. En cuanto a lo religioso, Éfeso es un ejemplo de sincretismo religioso. En ella se dan los más variopintos cultos, ideas y los dioses de estas religiones. La comunidad
de la iglesia en Éfeso fue creada por Priscila, Áquila y Apolo. Ellos fueron los que anunciaron a los efesios el amor de Jesús, y los efesios recibieron este amor de Jesucristo y en el Evangelio y son los que realizaron las obras que después vamos a ver y aquí se narran. Pero con el tiempo la iglesia en Éfeso ha abandonado el amor a Jesucristo, es decir, se aleja del amor primero. No obstante, Jesucristo no la deja. Él la busca y entabla un juicio con ella. Continuamos profundizando en este juicio, en lo que vamos a considerar la meditación de esta catequesis. Y la vamos a dividir en 3 partes. ¿Qué tiene a su favor la iglesia en Éfeso? ¿Qué tiene en contra? ¿Y cómo vuelve al amor primero la iglesia en Éfeso? ¿Qué tiene a su favor la iglesia en Éfeso? Se lo dice Jesucristo por medio de Juan. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Y más, todavía tiene más a su favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Estas son las obras que brotan de la fe, el esfuerzo, la perseverancia, rechazar a los malvados, defender la fe en Jesucristo frente a los apóstoles mentirosos, sufrirlo todo por él, no desfallecer y aborrecer las obras de los herejes. Precisamente esto es lo que crea la comunión con Jesucristo, defender la fe en él, sostener el combate de descubrir la mentira y señalarla, denunciarla, descubrir las malas obras y rechazarlas, fatigándose, perseverando, sin desfallecer por amor a Cristo, el que nos ama. ¿Qué tiene en contra la iglesia de Éfeso? Sigue Jesucristo diciendo a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Como una acusación le lanza Jesucristo a la iglesia en Éfeso, has abandonado tu amor primero. Al que te amó primero, quiere decir, ha abandonado a Jesucristo, sin el que no puedes hacer las obras primeras, que son las meritorias, las que le agradan a Dios. Bien, y ahora, ¿cómo puede volver la iglesia en Éfeso a ese amor primero? Pues Jesucristo le va a señalar el camino. Acuérdate, pues, de donde has caído, conviértete y haz las obras primeras. 3 acciones. Vemos que aquí manda Jesucristo a esta iglesia. Recuerda, para avivar la comunión. Recuerda de dónde vienes, de la relación de comunión con Jesucristo. Conviértete, como regreso al inicio, a los brazos del pastor, al redil. Haz las obras primeras, las marcadas por la primera etapa del amor, el enamoramiento, donde todo se hace fácil y rápido. Esto es, con fervor y devoción. Cuando Jesús manda hacer, siempre nos da la gracia suficiente para que podamos realizar lo mandado. Bien, de una doble manera puede responder la iglesia en Éfeso. Si no hace caso y no vuelve, pues se encontrará con unas consecuencias indeseadas, como dice Jesucristo. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Por eso le lanza una advertencia seria. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Pero si oye y escucha al Espíritu y vuelve a Jesucristo, la iglesia de Éfeso vencerá y recibirá la recompensa. Al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y la esperanza de esa recompensa es también para nosotros, tal y como se recoge en el ritual de la iniciación cristiana de adultos para el sacramento del bautismo. En la parte del rito de admisión, cuando el sacerdote recibe a la puerta del templo al catecúmeno que está con su padrino, se desarrolla este diálogo. Celebrante, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Catecúmeno, la fe. Celebrante, ¿qué te otorga la fe? Catecúmeno, la vida eterna. Y este es el premio, la vida eterna,
el cielo, la salvación de nuestra alma, que es lo que debe ser el fin de nuestra vida. Desear recibir el regalo de una eternidad gozando de Dios y formando parte de la Iglesia triunfante. Por eso en nuestra Iglesia diocesana vamos a hacer juntos el examen de conciencia acerca de nuestra comunión con Jesucristo y con todos los hermanos de nuestra comunidad. Nos preguntaremos y responderemos a las preguntas que se nos van a preparar y formular, que en definitiva se resumen en estas tres. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo en las obras? ¿Hemos abandonado el amor primero? ¿Cómo volver a Jesucristo y hacer las obras primeras? Muchas gracias. En este programa, a partir de ahora, vamos a conocer a los distintos grupos sinodales. El primero de ellos es muy particular y muy especial, puesto que han tenido que traducir todos los materiales del sínodo al lenguaje braille. Hoy conocemos cómo ha sido la primera reunión que ha tenido el grupo sinodal que ha formado CECO, la Asociación de Ciegos Católicos Españoles. Bueno, ya tenemos el material del sínodo, lo tenemos en braille, ya lo tengo aquí, y a vosotros os lo he mandado en WhatsApp, lo habéis recibido, ¿no? Sí, sí. Pues dirigirnos al Espíritu Santo. Así que Mariluz, recita el Espíritu Santo, la oración que tú te sabes del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Bueno, pues ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de... Vamos, primero hay que crear un grupo, sabéis que hay que crear un grupo de sínodo porque esto, bueno, pues trata de, ahora lo veremos el material, pero tenemos que ir enviando al sínodo, a la secretaría del sínodo, las preguntas que vayamos haciendo. Entonces yo, para crear el grupo, además de tenernos en el ordenador, pues para formar, para tener aquí un fichero, mis apuntes de notas, pues aquí tengo un procesador de textos, un mini procesador de texto que yo abro, me habla y vamos a crear un fichero para el sínodo. Vamos a ponernos, voy a decirle crear, voy a ponerle sínodo, sínodo, porque no conviene que sean muy largos. Aquí me va a decir los ficheros que hay. Ya está creado. Esto ya, Toledo Sínodo. Claro, porque yo tenía uno de la Conferencia Episcopal y claro, pues así ya no nos vamos a confundir. Es mejor crear Toledo Sínodo. Bueno, pues aquí yo ya voy poniendo los apuntes que vayamos tomando en este fichero, ¿vale? Y luego ya con el ordenador lo paso a limpio y lo pasaría, tenemos ya nuestra cuenta de sínodo. El ordenador tenemos en la pantalla, para que a mí me lea lo de la pantalla, tenemos el JAWS, que es una lectura de voz, entonces todo lo que pasa como aquí, te lo va leyendo, ¿no? Lo que hay. Y aquí tenemos, vamos a explicar los materiales, ¿vale? Un poquito. Aquí tenemos el índice de los materiales, lo que vosotros tenéis en el folleto de catequesis, catequesis del Sínodo Diocesano de Toledo. Dice, dinámica de la conversación en el Espíritu. Es lo que hoy vamos a explicar, en qué consiste la dinámica de conversación con el Espíritu con la metodología de los 3 círculos, es lo que vamos. Luego tenemos el tema 1, Iglesia de Esmirna. Mirad, este sínodo dice, cuando ya no tengo fuerzas, superando el desánimo. Es, digamos, vamos a trabajar sobre unas cartas, 4 cartas este año del Apocalipsis, dirigidas a diferentes iglesias.
Entonces aborda las enfermedades que la Iglesia hoy tiene y que dificulta tener pues su proceso de comunión, de sinodalidad, y entonces pues tenemos que ver qué es lo que falla ahí. Entonces el primer tema es Iglesia de Esmirna cuando ya no tengo fuerzas, superando el desánimo. ¿Qué aspectos de la carta nos ha impactado, nos puede iluminar de cara a este primer encuentro de grupo, que es precisamente sobre la acomodación en que muchas veces nos encontramos los cristianos, muy acomodados y también muy acongojados, tristes por la situación en que vivimos? A ver qué aspectos de este texto. María José, eres la secretaria de este grupo que ha montado CECO, el primer grupo sinodal al que visitamos. Háblame de tu papel como secretaria en este grupo y sobre todo háblame de cómo habéis pasado a braille el material, si os ha costado mucho esfuerzo y cómo lo habéis hecho. Bueno, pues sí, yo soy la secretaria porque según las normas pues había que, pues para confeccionar, digamos, las respuestas a las preguntas que hay que compartir, y bueno, pues sí, creamos un grupo sinodal en la anterior reunión. Yo ya tengo mi correo y mi contraseña, y bueno, pues el material en braille no nos ha costado porque la ONCE nos presta el apoyo para realizar este material en el centro. Yo lo que hice fue, cuando me mandaron por correo electrónico el material, lo mandé a la ONCE, al núcleo periférico de la ONCE, y allí pues lo transcribieron al braille. Y la semana pasada, no, la semana anterior, pues yo ya tenía el material, lo he podido consultar, pues ya lo he podido ojear, y ya pues hoy para compartirlo con el grupo. ¿Cuál es tu papel como secretaria, María José? Pues mi papel como secretaria es tomar notas de todo lo que se comparte según pues la conversación en los 3 círculos, el discernimiento comunitario, sobre las respuestas a las 3 preguntas que hay que compartir. Yo las notas las tomo con un procesador de textos que me habla en teclado en braille, y luego pues lo voy pasando a mi ordenador a limpio, y ya cuando lo tengo lo mando al correo del sínodo. ¿De quién surge la iniciativa de montar este grupo de ciegos católicos de CECO? Pues este grupo de ciegos católicos no es este sí que es diocesano, pero a nivel nacional ya estaba desde 1993, y entonces pues fue Luis García, un ciego catalán que bueno, se quedó ciego, un empresario catalán, que en la ONCE pues dijeron realmente estaban todos cubiertos, todos los servicios, pero no así el servicio espiritual. Entonces el acompañamiento espiritual es muy importante, y de él surgió la idea a raíz de que estuvo en Lourdes y contactó con otras personas, con otros ciegos. Fue cuando empezó a funcionar, pues en principio en Zaragoza, luego ya pues Barcelona, Bilbao, Madrid, en Toledo concretamente empezamos a funcionar en 2012. María José, por último, ¿por qué consideráis importante participar en el sínodo diocesano? Pues bueno, nosotros ante todo somos un grupo integrado en la Iglesia diocesana. Creemos que como Iglesia que somos, en comunión con todos los parroquias y movimientos que hay en la diócesis, nosotros somos uno más de ellos. Queremos contribuir pues, con nuestras aportaciones, y también pues, estar con los otros movimientos como Iglesia
como iglesia que formamos parte de ella de forma inclusiva. Por eso es. Pues muchísimas gracias, María José, y ánimo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Claro que sí, el ánimo lo tenemos, y con la ayuda del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen, y sobre todo pues con una inclusión progresiva dentro de la Iglesia. Muchas gracias.